todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, y hoy venimos con un nuevo top, un top de juegos de mesa con la mecánica de colocación de trabajadores. Y simplemente haremos dos observaciones porque este tipo de top abunda mucho en diferentes canales. Lo primero, juegos variados, juegos que puedan servir para diferentes perfiles y gustos de jugadores, juegos que puedan servir para jugar en familia o juegos que puedan tener un poquito más para, bueno, pues que resulten entretenidos o resulten adecuados para jugadores más expertos. Un poco de todo, juegos variados. Y segunda consideración, y ya empezamos, es que la mecánica de colocación de trabajadores tiene que ser una mecánica importante en el juego y tiene que ser una mecánica directa, es decir, que yo pueda utilizar en cualquier momento, que no sea una mecánica que dependa de otra cosa, que dependa de que yo tenga otra cosa, de que dependa que antes se haya hecho otra cosa para poder utilizar la colocación de trabajadores. Por ejemplo, no vamos a incluir aquí el que yo tenga que tener una carta para poder hacer la colocación de trabajadores. Por lo tanto, algunos de los juegos que podéis tener en mente aquí no van a aparecer porque queremos buscar juegos en los que yo coja el trabajador y lo pueda poner donde quiera, salvo que esa ubicación esté bloqueada, que eso es algo muy interesante en los juegos de colocación de trabajadores, el que se puedan bloquear determinadas ubicaciones, pero que sea directo y que siempre tenga la posibilidad de utilizar la mecánica de colocación de trabajadores, que no dependa de un dado, que no dependa de una carta, que no dependa de una fase previa de hacer algo, no, que yo pueda colocar en cualquier momento de mi turno, en cualquier momento de la partida. Bueno, y ya sin más aclaración, empezamos con este top de juegos con una mecánica principal de colocación de trabajadores. Vamos allá. No mal del todo. Belfort es un juego que salió en el año 2011, aunque posteriormente, unos años después, salió esta edición limitada. En español nos llegó de la mano de Dos Tomates y la verdad es que es un juego de 2 a 5 jugadores con partidas relativamente largas en función del número de jugadores, que pueden alargarse por hora y media o algo más, y a partir de 14 años, aunque podrían jugar, si tienen experiencia, con algunos años menos. Este juego, Belfort, de colocación de trabajadores, tiene la peculiaridad de que los trabajadores por colores puedan tener trabajadores de diferente tipo, que los trabajadores tienen diferente forma, algunos de ellos se tendrán desde el principio, otros habrá que conseguirlos durante la partida, y algunos tienen caras diferentes porque pueden tener acciones o habilidades diferentes. Además, este juego de colocación de trabajadores tiene la particularidad, bueno, de este tablero modular que se va montando. Tenemos que construir la ciudad de Belfort, es un juego en el que tendremos que construir edificios, tendremos que tener mayorías en el tablero por sectores y tendremos que colocar trabajadores. Esos trabajadores los podemos colocar en el propio tablero, en ubicaciones que están destinadas para ello, para poder obtener determinadas habilidades, pero es que también los trabajadores se podrán colocar en las cartas que vayamos construyendo a lo largo de la partida. Además, también tendremos colocación de trabajadores en unos tableros que nos permitirán obtener recursos y otras habilidades, y determinados tipos de trabajadores podrán ir a determinadas localizaciones. No todos los trabajadores podrán hacer las mismas acciones, por lo tanto tenemos trabajadores especialistas también, por decirlo de alguna manera, y tanto la colocación en el tablero principal, en los tableros auxiliares, como en las cartas que cada jugador pueda tener, pues da mucha variabilidad al juego, a las partidas, y lo hace un juego muy interesante, con unos componentes muy chulos en esta edición limitada, que además incluye pues las expansiones que en su momento salieron para el juego. Por lo tanto, este Belfort de Dos Tomates de 2 a 5 jugadores es nuestra primera recomendación en juegos de colocación de trabajadores. Y seguimos avanzando y nos vamos al año 2015, año en el que nos encontramos este gran juego de mesa de colocación de trabajadores, Viticulture, que fue editado en español por Maldito Games, un juego, bueno, pues que se puede jugar en solitario, que permite jugar desde 1 y hasta 6 jugadores, en partidas que en el juego base, en la edición esencial de Viticulture, que, bueno, se adaptó un poquito después de la edición original, pues es un juego que en cuanto le coges el truco en el que vas a llevar, bueno, pues esa bodega, esos viñedos, con los diferentes apartados que puedes manejar en una bodega, durante todo el proceso pues, de plantar, de recoger y de luego de pues, dejar que en las bodegas ese vino, diferentes tipos de vino,
vayan madurando y luego venderlo, bueno, en fin, y hacer todo tipo de cuestiones, bueno, hacer tours de visitas en tu viñedo, bueno, un montón de cosas que puedes hacer en este juego, pero que al final un juego que, por ejemplo, a 2 jugadores en la caja base es un juego muy rápido, muy ágil, que se puede jugar en partidas de muy poca duración, y es un juego que resulta muy entretenido. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que posteriormente salió una expansión, Tuscany, que lo que hizo fue añadir trabajadores especialistas y además añadir pues un tablero ya pues más amplio y añadir pues otros elementos con las estructuras. Incluso salieron pequeñas expansiones de pequeños mazos de cartas, de visitantes y demás que añadían más variabilidad, más rejugabilidad y hacían el juego más redondo. Es un juego muy accesible, muy sencillo, ya decíamos que el juego base es muy asequible, pero con este Tuscany se convierte en un gran juego de colocación de trabajadores. Bueno, como veis aquí, el tablero de la expansión ya de Tuscany, pues es un tablero ya considerable, en el que además se incluyen las estaciones con más amplitud, en el que tenemos pues todos esos espacios típicos para colocar a los trabajadores en las diferentes estaciones del año con las diferentes acciones que se pueden hacer pues en unos viñedos, en unas bodegas de vino, con diferentes cartas pues para poder plantar los diferentes tipos de uva y luego recogerlos, con visitantes de diferentes estaciones del año y luego con las estructuras, que fueron una novedad en esta ampliación de Tuscany. Y además tenemos un pequeño juego de mayorías y un juego, el Viticulture, en el que importa quién se levanta más temprano para hacer las cosas y por lo tanto que va a ser el primero en el turno. Va a tener también unas bonificaciones porque se puede ir escogiendo según vamos terminando cada una de las rondas de los turnos, poder acceder a la siguiente ronda, quién es el primer jugador, quién es el último, y el primero no recibe bonificaciones, después sí se van recibiendo, pero tenemos un montón de acciones que podemos hacer. Y lo que os decía, yo puedo colocar el trabajador, en función del número de trabajadores va a haber más o menos espacios disponibles en la partida, puede ser que alguna de las ubicaciones se bloquee, por lo tanto ahí es importante el turno que tengamos, el orden que tengamos en cada uno de las rondas, en nuestro turno si somos los primeros o si somos de los últimos, para poder ocupar cuanto antes las acciones, pero vamos a poder llevar a los trabajadores a cualquiera de las acciones, y no vamos a estar dependiendo de si tenemos una carta o de si tenemos un determinado dado o si antes hemos hecho una acción que nos va a permitir tener acceso a eso, ¿no? Aquí los trabajadores se van colocando como nosotros queramos, y el único inconveniente puede ser que si no somos los primeros en el turno, en la ronda, y hay varios jugadores, se pueden ir bloqueando determinadas acciones, y por lo tanto también la lucha por ser el primero en los turnos, bueno, pues también tiene su interés en este juego. El que no sea primero tendrá más modificaciones, pero puede encontrarse con ubicaciones bloqueadas. Al final se trata de plantar, recoger, producir, que pase el tiempo necesario en la bodega, después vender, etcétera, etcétera. Bueno, un juego muy completo y muy recomendable como colocación de trabajadores. Y otro juego de colocación de trabajadores que no puede faltar si queremos que se animen diferentes perfiles a jugar, pues un juego de 2 a 4 jugadores y a partir de 12 años, que en español nos trae De Beer, es este Ganges. Es un juego muy conocido y que además tiene diferentes mecánicas, tiene colocación de losetas, pues juego también con los dados, esos dados necesarios para comprar esas losetas, y también lógicamente pues esa colocación de trabajadores. Se nos resistía la caja a abrirse. Podéis ver tutoriales de los juegos que estamos sacando en el buscador de nuestro canal, ponéis los nombres de los juegos y los podéis encontrar con más detalle, pero sin duda pues el tablero de este Ganges, que además tiene esa mecánica de la puntuación de 2 marcadores que se van a ir encontrando, que este juego lo puso en práctica antes que el conocido Ark Nova. Bueno, pues es un tablero en el que, como veis, tenemos muchas localizaciones, pues en el puerto, tenemos para conseguir diferentes materiales, para conseguir diferentes tipos de dados, en fin, pues una colocación de trabajadores que es una de las actividades, una de las acciones mecánicas principales del juego, y que además tampoco depende de que tengamos antes algo para hacerlo. La colocación de los trabajadores pues es inmediata, y además en determinados puntos del tablero de puntuación, según vamos avanzando, podemos también conseguir en el tablero
pues más trabajadores, como ocurre en otros juegos. También ocurre en el Viticulture, que podemos formar nuevos trabajadores. Aquí también en este juego empezaremos con un número de trabajadores, pero podemos conseguir más. Eso es habitual en los juegos de colocación de trabajadores, que no dispongamos de todos los meeples bueno, figuras o elementos que representen a los trabajadores, y que una de nuestras tareas durante el juego sea conseguir más trabajadores. Eso también le da interés al juego. Un tablero muy chulo, un juego muy sencillo, para que todos puedan acceder a él, que se puede jugar en familia perfectamente, y que permite multitud de acciones, asegura la variabilidad, y que es un conjunto de mecánicas pues, que hace que el juego, bueno, pues esté bastante bien, sea en su conjunto un juego muy entretenido, muy recomendable bueno, y fácil de acceder también. Si avanzamos hasta el año 2018, pues fue un año, bueno, pues bastante interesante para los juegos de colocación de trabajadores. Uno de ellos lo trajo en español Ediciones Primigenio, y es este Arquitectos del Reino del Oeste. En este caso, pues ahora me falla la memoria, es un juego de 1 a 5 jugadores, también con modo solitario de hasta 5 jugadores, edad 12 años, es un juego también muy accesible y con partidas no muy largas. Incluso a 5 jugadores el juego puede durar menos de hora y media, y a 3 jugadores, que sería lo ideal como mínimo. El juego en solitario es bastante entretenido, pero a 2 jugadores se mete un bot, por decirlo de alguna manera, que incordia en el medio. A partir de 3 jugadores es cuando el juego luce mejor, porque bueno, hay más competitividad. ¿Por qué? Porque este juego tiene la particularidad de que nos pueden secuestrar, por decirlo de alguna manera, nos pueden quitar a nuestros trabajadores y los pueden llevar a la cárcel. Y una de las acciones que podemos hacer es recuperar a los trabajadores que tenemos encarcelados. Lo que pasa es que, claro, vamos a perder una acción en liberar a nuestros trabajadores. Y por lo tanto, encarcelar a otros trabajadores de otros jugadores pues puede ser una acción interesante. Este juego también tiene un tablero muy chulo y que permite muchas acciones. Tenemos que realizar diferentes construcciones, y entre ellas la catedral, que es la más interesante. Los trabajadores van a tener multitud de ubicaciones para colocarse, y además de esa particularidad que os comentaba, en la que nos pueden secuestrar o quitar a nuestros trabajadores y llevarlos a la prisión, bueno, pues también la particularidad es que las ubicaciones más interesantes o más habituales nos permiten conseguir recursos, monedas, diferentes materiales para hacer nuestras construcciones. Aquí se colocarán las cartas de diferentes personajes que nos ayudarán con sus habilidades, sus capacidades en diferentes tareas de la construcción, que iremos contratando. También es otra de las acciones, colocarse para contratar a esos personajes, pero siempre vamos a necesitar recursos. Y la colocación en las ubicaciones, que prácticamente, ahora hablo de memoria, pero creo que prácticamente todas son abiertas, es decir, que puede haber trabajadores de todos los colores, de todos los participantes, pues lo que permite es multiplicar el número de cosas que obtenemos en cada una de las ubicaciones según el número de trabajadores que vamos acumulando en esa zona. Vamos teniendo como una especie de multiplicador y obtenemos cada vez más recursos si llevamos a varios trabajadores que estarán ahí ubicados. Y por lo tanto los podemos recuperar también, pero bueno, interesa acumular trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tengamos muchos trabajadores acumulados en una zona, también corremos el riesgo de que otro jugador venga y nos secuestre a esos trabajadores para llevarlos a prisión, que es otra de las acciones posibles. Entonces, bueno, en ese juego pues está la acumulación de trabajadores, puede ser interesante en una zona determinada, pero también un riesgo, porque puede atraer a los secuestradores, digamos, a otros jugadores, para que se los lleven. Un juego en el que tenemos cartas muy chulas que tenemos para construir los diferentes edificios, que nos van a pedir una combinación de recursos. Algunos recursos son más fáciles de conseguir que otros. También tendremos un mercado negro, jugaremos con la virtud en función de si hacemos las cosas bien o si hacemos las cosas un poquito al margen de la ley. Y luego también habrá algunos trabajadores que quedarán bloqueados porque ahí se irán ubicando en la zona de construcción de la catedral, y también marcará un poco pues el devenir de la partida. En fin, un juego muy interesante, muy chulo de colocación de trabajadores, también muy accesible y con partidas relativamente ágiles. Además, con modo solitario también se puede jugar a 2 sin ningún problema, aunque incluye un bot, y nosotros recomendamos pues eso, que las partidas, si es posible, pues se jueguen a partir de 3 jugadores, una más. También en ese año 2018 pues aparecía otro juego
icónico en el mundo de los juegos de mesa, que es Underwater Cities. Y ya hablando con algunas personas, pues decían, ¿pero dónde están esos trabajadores que se colocan? Bueno, originalmente en el juego, tal y como viene, lo que se colocan no son trabajadores al uso, meeples que podamos identificar. Se colocan unas losetas en el tablero principal de juego, en la zona de las acciones, porque este tablero, también tenemos un tutorial del juego en nuestro canal, lo podéis ver. El tablero, en función del número de jugadores, tiene dos caras y en estos espacios de los diferentes colores es donde se van colocando unas losetas que trae el juego, que tiene cada uno de los jugadores, y esas losetas serían los trabajadores. Nosotros los cambiamos, hay muchos sitios donde hacen deluxificación de juegos, y cambiamos esas losetas por submarinos, ya que estamos en el Underwater Cities. Bueno, entonces es la colocación de esos submarinos lo que permite hacer las acciones de las diferentes ubicaciones. Además, colocar las losetas en el juego original, los submarinos, si lo tenéis deluxificado, provoca el bloqueo de esa acción, y por lo tanto, pues en este juego también es interesante atender al orden de turno en cada una de las rondas, como pasaba también en el Viticulture, porque eso, si somos los primeros, nos va a poder permitir acceder a las acciones que nos interesan, porque cuantos más jugadores estén jugando la partida, más posibilidades hay de que nos bloqueen nuestras acciones. Pero sí, Underwater Cities tiene evidentemente colocación de trabajadores, y evidentemente Underwater Cities es un juego muy recomendable, y en un top de este tipo de juegos pues no podía faltar. No sé si podré localizar ahora con facilidad dónde están las losetas. Efectivamente, son este tipo de losetas que cada jugador tiene identificado con su color, y que son las que originalmente se colocan en los lugares de acción. Pero bueno, si tenéis el juego deluxificado, que es bastante recomendable porque los submarinos, la verdad, que tienen un coste bastante accesible, bueno, pues podéis tener este juego de colocación de trabajadores del año 2018, que en español trajo Arrakis Games, que es tan recomendable, y que bueno, esa colocación de trabajadores, como insistimos, no depende de nada, la podemos hacer directamente, y lo único que es bueno en los juegos de colocación de trabajadores es que puede estar bloqueada la acción que queremos hacer. Bueno, pues en muchos de estos juegos se soluciona con una mecánica que permite que haya una lucha por ser el primero en la ronda siguiente. Y también en el mismo año, en el 2018, nos encontramos con un juego que, bueno, habéis jugado, imagino que todos o casi todos, y que es un juego también que se puede jugar perfectamente en familia, que también tiene modo solitario, y que es este Everdell. Y este Everdell, pues al final, efectivamente, es un juego de colocación de trabajadores, pues de libro, digamos, ¿no? Típico, si recordamos el tablero principal, y además con todos los tipos de trabajadores que tiene según las diferentes criaturas, pues tenemos zonas en el tablero que en algún caso pueden bloquearse. Bueno, aquí se ponen las cartas, ya sabéis, de la zona correspondiente. En función del número de trabajadores habrá más o menos cartas, y esas cartas pues también son ubicaciones donde colocar a nuestros trabajadores. Es un juego en el que además, según van avanzando las estaciones, pues en el árbol vamos accediendo a nuevos trabajadores, y según va avanzando el juego cada vez podemos hacer más acciones. Es el típico juego en el que vamos de menos a más. Al principio parece que hacemos muy poquitas cosas con los primeros trabajadores que tenemos, pero después, según avanza la partida con los trabajadores y los combos entre la colocación de trabajadores y las cartas que vamos acumulando en nuestro poblado, en nuestra ciudad de Everdell, pues en cada ronda, en cada estación, la verdad es que se empiezan a multiplicar las cosas que podemos hacer. Y la colocación de trabajadores no depende de nada, es una vez una colocación directa. Ya decimos que algunas ubicaciones pueden estar bloqueadas, pero yo puedo colocar al trabajador donde quiera. Muchas de las ubicaciones son abiertas y puede haber más de un trabajador, incluso, lógicamente, de diferentes jugadores, pero bueno, puede haber que alguna otra sea cerrada y se pueda bloquear, ¿no? Bueno, pues ahí también, bueno, pues cómo vayamos haciendo la estrategia de colocar a los trabajadores para adelantarnos a colocar en esas zonas que a nosotros nos interese. Además, recordar que hay determinadas cartas y losetas que nos dan determinados objetivos y puntuaciones para el final de la partida, que en algunos casos, cuando se consiguen, pues desaparecen, y ya no están, desaparecen para el resto de la partida, no es que se bloqueen durante un turno, durante una ronda. Y por tanto también está esa pelea por conseguir esas bonificaciones, pero también a través de la colocación de trabajadores en esas losetas, o en esas cartas en el árbol, o en la base del árbol, como recordaréis. Bueno, y por último, para terminar esta recomendación de juegos de colocación de trabajadores, pues un juego donde los meeples sí son los trabajadores claramente, porque además es el juego de Meeples and Monsters. Un juego que nosotros tenemos la edición en inglés, de la editorial original AEG, porque por el momento no conocemos que ninguna editorial lo vaya a editar en español. Es un juego muy entretenido,
muy divertido y que además se puede jugar perfectamente en familia. También tenéis un tutorial del juego en nuestro canal. Y aquí la colocación de trabajadores, bueno, el juego Meeples and Monsters es un juego de backbuilding donde tenemos diferentes tipos de trabajadores por colores que tienen diferentes capacidades y habilidades, porque vamos a tener, pues, los clérigos, vamos a tener los guerreros, vamos a tener los magos, vamos a tener los caballeros y también los campesinos, o bueno, los habitantes, el trabajador más sencillo. Vamos a tener una zona donde los trabajadores se van a recuperar, donde vamos a ir sacando de la bolsa, vamos construyendo esa bolsa de trabajadores. Las bolsas están muy chulas, hay diferentes colores de meeples, y también diferentes colores de bolsas según los trabajadores. Aquí veis toda la colección de meeples que hay, y al final con esos meeples, bueno, hay toda una serie de losetas que se van a ir construyendo el tablero, porque al principio el tablero no cuenta con una serie de losetas, pero después sí que se van a ir incorporando losetas al juego. Y va a haber toda una zona donde vamos a ir colocando trabajadores, pero aquí sí que va a haber alguna pequeña restricción, pero es por el tipo de trabajador. Ya sabemos que los trabajadores son trabajadores también especialistas, por decirlo de alguna manera, como ocurre también en muchos juegos. Y en determinadas ubicaciones se podrán colocar algunos trabajadores por lo que respecta sobre todo a la lucha con los monstruos, estos Meeples and Monsters. Los Meeples primero trabajarán en la ciudad para conseguir, bueno, pues más habilidades, Meeples de otros colores, tener unas cartas que nos van a dar puntos al final de la partida si tenemos algunos objetivos, y después en estos espacios estarán las cartas de los monstruos. Esos monstruos tendrán que ser vencidos a través de una serie de valores de combate que nos van a aportar los diferentes tipos de meeples, y ahí es donde entra un poco la exigencia de ir evolucionando nuestra bolsa de meeples, consiguiendo meeples de diferentes colores que nos permitan sortear los retos que nos van proponiendo los monstruos que van apareciendo en la partida. Y por lo tanto, las partidas son variables porque en función de los monstruos que vayan surgiendo y en el orden que vayan apareciendo, nos van a ir a obligar a ir adaptándonos y tratar de conseguir en el tablero pues diferentes habilidades a través de los diferentes meeples que podemos tener. Y además, los meeples tienen diferentes niveles. En estos tableros individuales de cada uno de los jugadores tendremos acceso a unas cartas que representan a cada uno de los meeples, menos los meeples básicos, y esas cartas se podrán ir volteando porque pueden ir evolucionando estos trabajadores que tendrán pues más habilidades, más capacidad de combate, y así podremos ir derrotando a los monstruos pues más difíciles que irán apareciendo durante la partida. Como os decía, pues podéis acceder a un tutorial del juego en nuestro canal, buscando en el buscador de nuestro propio canal el nombre del juego, os aparecerá. Os recomendamos que lo veáis más en detalle, porque es un juego muy entretenido. Salió en el año pasado, 2022, en inglés. Bueno, desconozco si ha salido también en otros idiomas, es probable que sí, pero en español no tenemos constancia de que haya salido. Pero también es un juego de colocación de trabajadores muy recomendable, muy entretenido, incluso puede ser hasta casi de iniciación para la colocación de trabajadores, porque es muy fácil entrar y se puede jugar en familia perfectamente, de 2 a 4 jugadores. Este Meeples and Monsters, por el momento, de AEG en inglés. Bueno, y hasta aquí nuestro pequeño top, nuestro pequeño grupo de juegos que queremos recomendar con esta mecánica de colección de trabajadores, esa mecánica directa, que no esté subordinada a nada, a tener una carta, a jugar nada de nada, que la colocación de los trabajadores pueda ser directa y que nosotros tengamos la decisión en nuestra mano y acertemos o nos equivoquemos por nosotros mismos y que no dependamos de ningún otro elemento para poder colocar los trabajadores directamente en el tablero. Nos quedamos con estas dos propuestas que quizás son las menos conocidas o las menos jugadas probablemente, por lo menos de las conversaciones que nosotros hemos tenido, de los juegos que hemos sacado, pues entendemos que estos dos son los que menos se conocen o los que menos se juegan, por diferentes motivos. Este evidentemente porque no está en español y ya de por sí para muchas personas pues es un impedimento o no les gusta jugar juegos que no sean en español. En cualquier caso, esta ha sido nuestra recomendación, estos 7 juegos que os queríamos presentar. Esperamos vuestros comentarios. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejaremos donde nos podéis encontrar en redes sociales. Os animamos a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, es gratuito, no tiene ningún coste, lógicamente, y a nosotros nos ayuda bastante. Sabemos que estáis ahí siguiendo al canal. Como os decía, vuestros comentarios, ¿qué os han parecido estos juegos? Si alguno no lo conocíais, si alguno os ha sorprendido,
También si os gusta la mecánica de colocación de trabajadores y si disfrutáis con algunos otros juegos de colocación de trabajadores que evidentemente no están en este vídeo porque hay muchos juegos de colocación de trabajadores y esto simplemente es una pequeña muestra, una pequeña selección, pero son juegos que nosotros podemos recomendar porque sabemos que funcionan, con esta mecánica de colocación de trabajadores funcionan, son buenos juegos, se pueden recomendar para diferentes perfiles, pero la mayoría de ellos incluso pueden jugarse en familia, como Arquitectos del Reino del Oeste, como el propio Everdell, como el propio Meeples and Monsters, como el propio Viticulture, un juego que funciona muy bien con el juego base a 2 jugadores, en fin, propuestas muy diversas, algunos de ellos incluso tienen modo solitario. Bueno, pues nada más, os agradecemos como siempre que veáis nuestros vídeos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos, adiós.